a su excelencia, el presidente de la República. Vista la derecha. Atención, presenten. ¡Arriba! Guardia de Palacio, muchas gracias y muy buenos días. ¡Buenos días, señor presidente! Buenos días, señor presidente. El Grupo Guardia de Palacio de Carabineros de Chile le rinde honores y le desea éxito y buena aventura en sus nuevas responsabilidades. Muy buenos días y a través de usted le expreso mi profunda gratitud y aprecio por la Guardia de Palacio y por Carabineros de Chile. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Muy bien. Gracias. Gracias, presidente. O sea, por eso creo que vale la pena destacarlo. De hecho, la ceremonia acá está siendo en un ambiente muy solemne, Claudia, Mauricio. Ahora justamente el presidente sigue recibiendo aplausos de parte de los funcionarios que están al interior del Palacio de la Moneda. Va a subir una fotografía oficial y luego a las 10 de la mañana ya emprende rumbo a Valparaíso. En este momento, el presidente y su esposa, Cecilia Morel, casi terminan ya de saludar al equipo de ministros que estaban ahí en la primera fila de esos funcionarios que están en el patio, y a quienes fueron saludando uno por uno, una por una. Están ya cerrando la línea ahí de colaboradores más directos que integraron el gabinete del presidente Sebastián Piñera. Claro, podemos ver todo esto que ustedes están viendo por el patio de los Cañones. Ahora el presidente camina justamente hasta el patio de los Naranjos, acompañado de su esposa Cecilia Morel. Vienen de la mano, vienen caminando, vienen saludando, muy tranquilos, de muy buen aspecto. El presidente Sebastián Piñera se ve relajado, lo vemos caminando. Ayer terminó las celebraciones hasta altas horas de la noche. Aquí le estamos haciendo algunas preguntas al presidente que se acerca a la prensa. Vamos a ver si responde algunas. Ahí está hablando el presidente. Vamos a acercarnos un poco más. Oiga, muy buenos días. Bueno, la verdad es que sentimientos encontrados. Por una parte,
nostalgia, orgullo de los chilenos. También un sentido del deber cumplido, porque si bien nos tocó enfrentar tantas dificultades, siento en el fondo del alma que los chilenos supimos enfrentar bien, con coraje, con nobleza, con resiliencia, todas las adversidades que se cruzaron en el camino. A partir de unas horas más tendremos un nuevo presidente. Le deseo la mejor de la suerte al presidente Gabriel Boric y a su gobierno, y que tenga lo que todos queremos hacer cuando estamos en la presidencia: sabiduría para encontrar los caminos correctos, fuerza para impulsar las reformas necesarias, resiliencia para resistir las adversidades. Hoy día es un día de la fiesta de la democracia, porque en la vida el hombre propone, Dios dispone; en la política los políticos proponen y la gente dispone. Muchas gracias y que tengan un buen día. Colocáis las dos mesas, los dos arcos, todo el tiempo que vamos con computadores. Entrando a La Moneda. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Corriendo al Senado Valparaíso, está pesado el tránsito, no está fácil llegar y bueno, vamos a ver cómo sale todo. A ver, vamos